Señor, reconociendo que separados de ti no podemos hacer nada. Te suplico, oh Señor, que me guíes para serte fiel, para honrarte, oh Señor, que hable cuando deba de hablar y que calle cuando deba de callar. De igual manera, oh Señor, te suplico por mis hermanos y por aquellos que escucharán este mensaje, que prepare sus corazones, sabiendo que solamente tu palabra tiene poder, para que nosotros, oh Señor, podamos poner en práctica esto y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Que demos un fiel testimonio de aquel que hemos conocido, para que podamos, oh Señor, alabar y bendecir tu santo nombre. A ti sea la gloria, oh Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En términos económicos se maneja que el ser humano, el miembro del ser humano más sensible es el bolsillo. Es decir, cuando en una economía tocamos la parte de los impuestos, el pueblo se levanta reclamando por qué han incrementado los impuestos. Pero en materia teológica se dice que el miembro más complicado de que se convierta es la cartera. Y es que, hermanos, estamos en la serie de la generosidad. Y el tema de este día, que aparecerá en pantalla, es la manifestación de la gracia de Dios, la generosidad, una manifestación de la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. Y nos estaremos basando, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 5. Aunque aparezca ahí en pantalla, le invito a que usted lo busque en su Biblia para que compruebe que lo que está en pantalla es lo mismo que usted tiene en su palabra. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, para que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El objetivo que pretendo conseguir al exponer la palabra del Señor son dos, y es exaltar la gracia de Dios manifestada en la generosidad en las iglesias de Macedonia, la cual modela la persona de Jesucristo y en aquellos en los cuales Él la derrama. Segundo, animar a los miembros de nuestra iglesia local para que abundemos en esa gracia de generosidad y estar preparados para toda buena obra, para que Dios sea glorificado. Repito, animar a nuestra iglesia local para que abundemos en esa gracia de generosidad y estar preparados para toda buena obra, para que Dios sea glorificado. Quiero dar algo de contexto histórico, ¿verdad? Pablo escribiéndole a los Corintios, y también explicar cuáles eran las iglesias que el apóstol Pablo hace referencia en la región de Macedonia. Usted, como lector de la Escritura, habrá encontrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y 17, Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó las iglesias de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Pero también
parte del contexto histórico habla de que en los años de entre 50 y 52 es cuando Pablo funda estas iglesias, ¿verdad? Y vemos que la enseñanza que va a la iglesia de Corinto, que está en la región de Acaya. Entonces tenemos dos grupos de iglesias, por llamarlo de una manera, los de Macedonia, que son Filipo, Berea y Tesalónica, y la región de Acaya, que tenemos a la iglesia de Corinto. Ahora, quiero pedirle algo, hermanos, y que nos pongamos nosotros como los actores a quienes Pablo está compartiendo esta palabra. Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias por las cuales Pablo escribió este pasaje? Y lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 8, versos 7 y 8. Y dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo fundó la iglesia de Corinto. Pablo, como acabamos de leer, les está diciendo a los hermanos, miren a los hermanos de Macedonia, y les hace un contraste. Ustedes abundan en todo, pero en esta área estamos mal. Pablo les dice: no les estoy exigiendo, no les estoy pidiendo, no, den a demostrar el amor que ustedes tienen para con el Señor. Si bien es cierto, Pablo ya había escrito a la iglesia de Corintios en su primera carta, porque estamos en la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 8, en la primera carta a los Corintios, Pablo ya les había hablado a ellos de ofrendar. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 4. Es decir, para los corintios no era nuevo que Pablo estuviera hablando de ofrendas. No, ¿por qué? Porque él ya había instruido a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 16, verso 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quien hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, iré contigo. Irán contigo, perdón. Ok, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: los hermanos de Jerusalén están en una gran prueba, están necesitados. Ofrendemos para ellos. Por eso vuelvo y repito, en la segunda carta ya no le es extraño a los hermanos. La iglesia de Jerusalén estaba pasando gran tribulación, estaba pasando persecución. Se acababan de convertir al cristianismo, ellos eran judíos y los mismos judíos los estaban marginando, no estaban haciendo comercio con ellos, no les estaban apoyando, no los estaban. Es más, los estaban marginando. Imagínese usted que vaya donde la señora de la esquina y le diga que le venda $1 de tortilla, le diga: no, porque vos te volviste al cristianismo, pues yo no te vendo. O vaya de la tienda: contigo yo no quiero nada de negocios. Peor aún, el trabajo. A uno los habían desheredado, los habían expulsado.
Entonces Pablo les da a entender la gran necesidad que tiene esta iglesia. Pero los corintios, o se habían hecho del ojo pacho, pero no estaban sirviendo al Señor en esta área. Por eso Pablo hace un contraste en las iglesias de Macedonia con la iglesia de Corinto. Los macedonios eran pobres y estaban en gran tribulación, contrario a los corintios. Los corintios abundaban, pero abundaban en fe, en palabra, en ciencia. Cuando vemos una necesidad de alguien, ¿qué decimos? Voy a orar por ti. Y ahí nos quedamos. Y digo, ahí nos quedamos. Además de orar, hay que dar. Probablemente más de alguno acá hemos visto la mano del Señor en situaciones económicas, donde el obrar del Señor en la vida de unos hermanos, o de algunos hermanos mejor dicho, además de orar, han dado. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor en esta área, además de orar, debemos de dar. Por eso les dije que al principio, tanto en economía se habla de que la cartera es muy sensible, o el bolsillo es muy sensible, y en teología la cartera es la más complicada de convertirse. Pero bueno, vamos a desarrollar, hermanos, el texto de 2 de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 5. Le pido que por favor lo busquen en sus escrituras, por favor. Esa no va a aparecer en pantalla, para que usted vaya conmigo pues desarrollando el texto. En el verso 1, Pablo le dice a los corintios y a nosotros sobre la gracia de Dios que se ha manifestado en las iglesias de Macedonia. Hacemos saber la gracia de Dios. Pablo no les dice, les hago saber lo abundante que son estos, les hago saber lo próspero que son estos, les hago saber lo tranquilo que están estos hermanos. No, Pablo apela a lo principal que todo cristiano debe de manifestar, y es la gracia de Dios. Pablo, ¿y eso a mí de qué me sirve? Verso 2. Pablo les dice, estos hermanos de Macedonia están en gran prueba de tribulación. Y no solamente están en gran prueba de tribulación, sino que están en una profunda pobreza. La región de Macedonia, cuando fue conquistada por el Imperio Romano, fue saqueada. Quedaron, como dijo aquel, tilinte. Si lo traemos al contexto de hoy, serían los más pobres de los pobres, como un gobierno mencionó a ciertas regiones del país. Pero ¿qué hizo Macedonia con este problema? Se echó a lamentar, se ensimismó. Ay, pobrecito de mí. Ay, hermano, si usted supiera la que estoy pasando, pues déjeme contarle también la mía y nos ponemos a llorar los dos. No. Ahí mismo Pablo le dice, había la abundancia de su gozo. Tenían un gozo abundante. Y no solo eso, que abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo que están en riqueza y están pobres? No te entiendo, Pablo. No estoy hablando de cuánta plata tiene, sino del gozo que había en ellos, y eso hacía que desbordaran generosidad para con los otros. Los macedonios no estaban esperando un plan social, un subsidio.
No, porque ellos tenían una fuente de riqueza y era el gozo en el Señor. Amén, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que si no hemos sido beneficiados con un subsidio, pues lo mantengamos, ¿verdad? Siguiente, verso 3. Y Pablo les dice, les doy testimonio. Yo mismo les manifiesto que eso es así. Pero ¿de qué nos va a dar testimonio, Pablo? Que con agrado, no a regañadientes, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Con agrado. ¿Damos nosotros con agrado, hermanos? ¿O damos forzado? O como decía el hermano Salvador aquí, ¿damos para que el pastor Holt o algún líder me mire? Pero el testimonio de Pablo es que dice, y aún más allá de sus fuerzas. Cuando yo estaba preparando esta prédica, se me vino a la mente una vida que nos acompañó en el local anterior, que cuando estábamos realizando el evento para fin de año, la cena de acción de gracia, a esta persona no la incluimos, porque teníamos miedo de que decirle que colaborara para dicho evento, y pensar a ella, estos aquí solo pisto quieren, esto solo detrás del bolsillo de uno anda. ¿Saben que esta persona se molestó porque no la incluimos? Dijo, me privaron de servir, me privaron de colaborar. Por eso el pastor Holt, cuando iniciamos la serie, los dos extremos en una iglesia es perjudicial. O hablamos solo de pisto, pisto, pisto y pisto, o no hablamos de dinero para no ofender a los hermanos, o para que no se sientan atacados. No. Por eso Pablo hace un énfasis y dice que dieron con agrado, no a regañadientes. Que así seamos nosotros, hermanos. Amén. Siguiente, verso 4. Y esto es lo maravilloso. Las iglesias de Macedonia le dicen a Pablo, le pidieron con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo ya conocía la situación de los hermanos. Y posiblemente no los iba a incluir para la ofrenda a Jerusalén. Y dice que les rogaron. Hey, Pablo, danos chance. No seas malo, Pablo. Permitirnos, Pablo, servir a los santos. Es un privilegio, Pablo. Y dijo Pablo, vaya pues, traigan la cora pues. Recuérdense, ellos eran pobres, estaban en tribulación. Pero el verso 5 nos dice la Escritura, y no como lo esperábamos. Y no como lo esperábamos. ¿Y qué es lo maravilloso? Sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Es que si nosotros no nos damos al Señor, no nos vamos a dar para con los demás. Si esta relación de aquí hay un problema, para acá también lo hay. Repito, si esta relación para con el Señor no la tenemos, repito, no la tenemos al día, por llamarlo de una manera constante, de aquí para allá va a haber problemas también. Por eso dice Pablo y recalca, se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Nosotros servimos al Señor y por ende servimos
a los santos. Todos aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz, hemos sido apartados, somos santos. Entonces tenemos que darnos primeramente al Señor para después darnos a los otros. Y dice al final, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? ¿Del pastor? No. ¿Del líder? ¿Del diácono? No. Por la voluntad de Dios. Por eso cuando el hermano Sorto estaba leyendo y cada uno de como Dios haya puesto en su corazón. Dios debe de poner ese deseo con agrado de dar. Y es que muchas veces nosotros, o por lo menos yo, somos asadones. Solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí. Y debemos de ser palas. Para afuera y para afuera. ¿Qué debe motivar eso? El gozo del Señor. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿a qué se debía el gozo de los macedonios? Y Pablo le responde en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Dice pobre y siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueres enriquecidos. Aquí no habla de aspecto material, ¿verdad? No habla de eso. Que nosotros como seres humanos tenemos la mala apreciación de decir, este hermano está bendecido, mira, tenía una bicicleta y hoy tiene 2. ¿Cómo ha bendecido el Señor a tal hermana? Ya tiene 3 casas. Y lo vemos en materia o en aspectos materiales. Pero en la casa somos perros y gatos peleándonos, enemigos de nuestros propios hijos. No nos hablamos ni con el vecino. No hay mayor bendición, hermanos, que como pareja vengamos y como familia vengamos a la iglesia. Amén, hermanos. No es por ti, mi hermano. Es por ti y por otro. Esa es una de las grandes bendiciones. Y ese gozo es el gozo del Señor. Esa es la riqueza que el Señor nos ha dado. Y es la que Pablo hace énfasis, diciendo de que ellos conocieron la gracia del Señor. Que Dios por amor se dio. Siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros abundemos en generosidad. Y es que, hermanos, nosotros siempre tenemos la mala costumbre, o por lo menos yo, cuando se habla de ofrenda, ¿y cuánto hay que dar? Pues no es cuánto voy a dar, sino cómo lo voy a dar. Somos muy dados a ponerle un número, a ponerle un porcentaje a las cosas. Que el Señor nos ayude a cambiar más que el pensamiento y el corazón en esta área. Amén, hermanos. Pero también nosotros encontramos el gozo de la dadivosidad, de la generosidad en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10. En lo que ustedes lo buscan ahí, aunque aparecen para Nehemías 8:10. Aunque les parezca en pantalla, hermanos, los invito a que lo busquen en su Biblia.
Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si antes me gustó para la cobra de la tortilla, hermano, ¿y cómo quiere que le dé yo? No. Que el gozo de Jehová, el gozo del Señor, sea nuestra fuerza. ¿Es fácil decirlo? Sí. Ponerlo en práctica, que el Señor nos ayude. Necesitamos la ayuda del Señor para poner en práctica la generosidad. Y me estoy predicando a mí mismo. Mí mismo, esto es para ti. Por eso oraba al principio que el Señor nos guíe y nos convenza de pecado en esta área. Salmos 4:7. Tú diste alegría a mi corazón cuando me concediste comprar el carro, cuando me concediste comprar la casa, cuando me concediste cambiar de trabajo, mejorar de salario. ¿Eso dice el salmista? No. Dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. No es lo que tengamos en aspectos materiales. No digo que no sea beneficioso. No. Pero no es lo que tengamos en aspectos materiales, sino el gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Marilyn Monroe dijo que ella era famosa, que tenía plata, pero dice que no era alegre. ¿Por qué? Porque no tenía el gozo del Señor. Y es que en medio de las pruebas es cuando se manifiesta el gozo del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del subsidio? ¿De la remesa? ¿Del negocio? ¿De la rentabilidad? ¿De dónde viene mi socorro? Amén. Amén. Tampoco significa que voy a esperar, vaya Señor, dame que aquí estoy. No, ¿verdad? Tenemos que buscar, hablando de trabajo, ¿verdad? Habacuc 3:17. Y el contexto de aquellos que no conocen el libro de Habacuc, el Señor le dice a Habacuc, la que le espera a Israel, papá, van a ser saqueados. No les va a quedar ni mangos para comer, porque estamos en temporada de mangos, ¿verdad? Aquellos que nos gustan los mangos. Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Recuérdense que Israel era una potencia agrícola, ¿sí? O podían ser los capitales, o los arrendamientos, o los intereses, etcétera. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Había una confianza de Habacuc en el Señor. Es la misma confianza que debe de haber en nosotros. Que fallamos, hermanos, definitivamente, porque somos carnes, porque dudamos. Y lo digo a título personal. Y eso nos roba el gozo del Señor. Nos hace quitar la mirada en aquel que tiene el control de todo. Y lo pongo en las circunstancias.
tratando de confiar posiblemente en el hombre y no en el Señor. Que el Señor nos ayude a esperar y a confiar en el Señor en aquellos momentos de dificultad. Porque Él mismo nos advirtió, en el mundo tendréis. ¿Sí? No es la vida color de rosa. Pero ¿qué dice Él? Confiad. Confiad. Esperen. La Escritura dice que Él hará. Amén. Pero nosotros decimos, ¿hará qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Pero yo ahorita lo necesito. Era para ayer. Estoy hablando, me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Yo sé que ustedes no son igual que yo. Ahora, hermanos, bíblicamente, como iglesia, ¿qué creemos en cuanto a los diezmos y las ofrendas? Repito, como iglesia local, bíblicamente hablando, ¿qué creemos en cuanto a los diezmos y las ofrendas? Esto fue tomado de un podcast del pastor Miguel Núñez que concedió en Coalición por el Evangelio, ¿verdad? Así que si usted se molesta, no se moleste conmigo, yo le doy el número del pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Para que hable con él, ¿verdad? No lo tengo, pero se lo puedo conseguir, no se preocupe, ¿verdad? ¿Qué creemos como iglesia en cuanto a los diezmos y ofrenda en aspectos, como he dicho, bíblicamente hablando? Y hay un par de preguntas que quiero que nos contestemos. ¿Es el diezmo un mandato solo para Israel o aplica a la iglesia? No le voy a pasar examen, ¿verdad? Pero en la casa de discipulado me imagino que el hermano que va a compartir les va a preguntar. Repito, ¿es el diezmo un mandato solo para Israel o aplica a la iglesia? La siguiente, ¿el diezmo está presente en el día de hoy o solo es algo del pasado? Como les digo, eso usted debe de contestárselo. Pero antes, o si ya contestó y puede cambiar la pregunta, no se preocupe. Veamos qué estableció Dios sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Para qué eran utilizados los diezmos en aquel entonces para el pueblo de Israel? Era para el sostenimiento de los levitas. ¿Solo para eso? No. También para el mantenimiento de los templos y las festividades. Solo en fiesta pasaban los hermanos de entonces, ¿verdad? También se necesitaba, como he dicho, los diezmos eran utilizados para las necesidades, para el sostenimiento de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Eso fue establecido en el Antiguo Testamento para el uso de los diezmos. Amén, hermanos. Ahora, ¿el diezmo está vigente el día de hoy? Eso usted se lo va a contestar. La siguiente pregunta, ¿las necesidades que cubrían los diezmos están presentes en el día de hoy? Si bien es cierto, no tenemos levitas, pero sí tenemos pastores, tenemos misioneros, que como iglesia estamos sosteniendo. ¿Sí? El mantenimiento de esta iglesia está en base a lo que ustedes dan en conceptos de diezmos y ofrendas. ¿Sí? No sé, hermanos, si ustedes se percataron, al inicio de año los ventiladores sonaban como que eran helicópteros UH-1H. No sé si se percataron de eso, hermanos. ¿Sí? ¿Saben qué pasó? El pastor Joe se levantó aquí, declaro que se arreglen los ventiladores, dijo. No. Se buscó a alguien de mantenimiento
para que lo reparara. Y la hermana Rosa María le dijo, gracias, que el Señor se lo pague, le dijo. No. Se tuvo que sacar del fondo de la iglesia para reparar los ventiladores. Los ventiladores que están en los laterales fueron donados por la escuela. También se tuvo que sacar para comprarlos. Todo aquello que nosotros, para tratar de estar lo más cómodo posible, se tiene que sacar de lo que nosotros damos en conceptos de ofrenda y diezmos. Actualmente también como iglesia estamos apoyando a los huérfanos, a las viudas, y también el concepto de apoyo en medicamentos y todo lo demás. Porque tenemos el concepto de que lo que damos en concepto de diezmos y ofrenda, el hermano Job lo utiliza para comprar café e invitar a aquellos que les gusta el café, incluido yo. No solo para eso, sino que también para pupusa, porque también... Por eso les invito, hermanos, ¿verdad?, en el amor del Señor, que si usted tiene alguna duda del manejo de los fondos de la iglesia, abóquese a la hermana Rosa María, ella tiene un control ahí de eso. Como les dije al principio, cuando estaba preparando esto, me lo prediqué a mí mismo. El tema o los temas, cuando se habla de diezmo y ofrenda, es uno de los temas más complicados de predicar. No sé para qué el hermano Juan me lo dio a mí, pero el Señor sabe por qué. En aquel local, recién convertido, tenía mi cuestionamiento con relación al ofrendar y a diezmar. Y un hermano se paró ahí y dijo, yo doy el diezmo al Señor. ¿Cómo lo administren ustedes? Es su problema. Yo lo hago en agrado del Señor y ustedes van a dar cuenta. Esa fue una estocada a mi corazón. ¿Por qué? Porque no somos dados a dar, sino a recibir. Porque probablemente no hemos conocido la gracia del Señor. Sé que hay hermanos aquí que sin necesidad de que se les diga que ofrenden, lo hacen. Sé también que hay hermanos que apoyan a otros hermanos que están en necesidad. Sé que también hay hermanos que dicen, lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Sé que también hay hermanos que vienen y depositan sus diezmos y ofrendas anónimamente. Sé que lo hacen para el Señor. Pero les invito, hermanos, que le pongan el nombre, porque para reportarlo nosotros a Hacienda. Allá sí nos piden a nosotros detalles de las ofrendas y diezmos. Así que les invito, hermanos, de que usted trae su diezmo, trae su ofrenda de manera anónima, colóquele el nombre. Sé que usted lo hace para el Señor, gloria a Dios, pero ayúdenos a tener nosotros en regla toda esta información para las autoridades. Amén. En base a las preguntas anteriores, surgen un par de preguntas. Si a la luz de un pacto de mucha mayor riqueza, mi responsabilidad disminuye o aumenta. El nuevo pacto fue en la sangre. ¿Se dio una parte del Señor? No. Se dio todo. Ahora, nosotros, hermanos, no le decimos, mire, véndalo todo y tráigalo. No, tampoco. No es así. Porque si usted como padre no va a proveer para su familia, entonces hay un problema.
Pero repito, si a la luz de un nuevo pacto de mucha mayor riqueza, mi responsabilidad disminuye o aumenta. La siguiente pregunta, y son preguntas que me las hice a mí mismo, en base a lo anterior, apelando a tu convicción y a la luz del Nuevo Testamento, todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿es propiedad de Dios? ¿O es miximixa? No, pero mire, yo me he fajado, te supiera, sí, pero ¿quién te dio esa capacidad de trabajo? ¿Quién te dio el trabajo? Si bien es cierto, tú, como dicen, le echaste ganas, te rebuscaste, anduviste repartiendo currículum como que eras candidato a diputado, va pidiendo el voto, perdón, pidiendo trabajo. ¿Y el Señor qué hizo? Abrir la puerta para que te concedieran un trabajo. ¿Qué debe haber en mí? Gratitud. Porque todo lo que me ha dado es de Él. Y en gratitud, como dice la alabanza, hoy sirvo a mi Señor. Es un servicio el diezmar y ofrendar. Es en gratitud, no esperando que el Señor nos dé. Nosotros aquí no manejamos aquello de pacta con el Señor. Siembra. Y no siembres escasamente. Siembra abundantemente para que veas cómo el Señor te va a prosperar. No. Hermano, gloria a Dios porque nosotros no hemos caído en una iglesia donde se predica el mal llamado evangelio de la prosperidad. Ahí, si usted llega con 10 pesos, cuando menos acuerde, va a tener una deuda mayor. ¿Por qué? Porque va a pactar, va a sembrar. Antes de pensar nosotros cuánto voy a dar, debemos de ver las características que debe de tener una ofrenda que agrade al Señor. Y esto que sea basado en la Escritura. ¿Me ayuda, hermano, por favor? La ofrenda, o una de las características de la ofrenda debe de ser motivados por la gracia de Dios. Motivados por la gracia de Dios. Segunda, con gozo y sin excusarme en las aflicciones. Siguiente, libremente sin excusarme de la escasez. Cuando hace como 4 años o 5 años, hermanos, que se pidió la ofrenda para las misiones. Ok. Cuando se nos invitó a que nosotros ofrendáramos para las misiones, el pastor Howe fue bien claro y dijo, ofrenden lo que el Señor ponga en su corazón. No puso él una cuota, o no se puso como iglesia una cuota, den $5 para misiones, den 10, den 20, den 50. No, es lo que el Señor ponga en tu corazón. Y eso debe de estar motivado por el gozo. Amén, hermanos. Siguiente. Debe de ser proporcionalmente a lo que tenemos o a lo que hayamos sido enriquecidos. Había un hermano que cambió de trabajo y el trabajo al cual él ascendió económicamente era muy superior el ingreso, y se acercó el hermano al pastor y le dijo, hermano, ¿cómo puedo hacer para diezmar menos? Y el pastor muy sabiamente le dijo, ganando menos, le dijo. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos, y digo nosotros debemos, dar proporcionalmente a lo que tenemos o a lo que recibimos. Debe de ser sacrificialmente. Muchas veces se maneja la idea de que debemos de ser igualitarios, que debemos de darle un plato de comida a este y a esta otra persona. Pero si esta persona tiene 2 días de no comer y esta otra persona apenas acaba de recibir el desayuno, ¿estamos siendo igualitarios? No. ¿Por qué? Porque este es el que necesita más. ¿Qué debería hacer este? Sacrificarse y darle el plato de comida. Y más nosotros que hemos conocido al Señor. Porque leíamos el verso que Dios ama al dador alegre. Pero si Dios no te ha salvado es porque no te ha amado. Entonces, si tú das alegremente, es porque has sido salvado, porque has sido amado. Y en ese amor sacrificial por parte de Cristo, es lo que te debe o lo que nos debe motivar a dar sacrificialmente y voluntariamente, como aparece ahí. No esperando a que nos diga, hermano, está esta oportunidad de ofrendar. Como iglesia nosotros cada año tenemos eventos de pastores, tenemos retiros de hombres, de matrimonio, y probablemente aquí hay hermanos que económicamente están mejor que otros. Y si el Señor pone en tu corazón ofrendar para matrimonios, la iglesia siempre, cuando hay ese fondo, se busca a aquellos hermanos que económicamente no pueden ir a ese evento, o al retiro de hombres también. Que podamos nosotros libremente, voluntariamente y con gozo y sacrificialmente poder dar para estos eventos. Amén, hermanos. Siguiente, me da ayuda, hermano, por favor. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, que es un privilegio hacerlo. Que es un privilegio ofrendar. Lo hacemos más que todo, y les repito, hermano, me lo predico a mí mismo, por compromiso. Pues hay que darlo, pues, y si no, pues, no. Sabiendo que es un privilegio, wow, voy a ofrendar para las misiones para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque si ese evangelio no viene aquí a El Salvador, yo no estuviera aquí. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Recuerden, hermano, que lo único que convierte el corazón es la palabra y no los milagros. Amén. Debemos de dar como un acto de verdadera adoración. Que sea olor fragante. Como decía el hermano Sortol, la adoración comienza desde que se apertura hasta que cerramos. Y en ese lapso está la parte de los diezmos y las ofrendas. La adoración no solamente incluye las alabanzas, no. Incluye todo porque es el culto al Señor. Amén, hermanos. Debemos dar en obediencia a los pastores. El pastor Howe se para aquí siempre dándonos a conocer las necesidades que hay como iglesia o las necesidades económicas para ciertos eventos, como el evento de pastores que tendremos la otra semana. Y nosotros debemos de hacerlo en obediencia a Él y al Señor. Amén. Porque el Señor le ha delegado autoridad al pastor Howe para guiarnos a nosotros como su rebaño. Amén. Y por último,
dar en amor y por amor a la iglesia. ¿Dónde debo yo dar mis diezmos y ofrendas? ¿Dónde tú te estás congregando? ¿Dónde tú te estás congregando? Ahí da tu diezmo y ofrenda. No es que fíjese que yo lo estoy dando allá al club de los felinos. No es que lo estoy dando allá a los rotarios 40 y 20. Está bien. No digo que sea malo. Pero el sostenimiento de la iglesia, de tu iglesia, ¿dónde queda? Como me decía alguien, dan los que tienen. Sí es cierto, les dan los que tienen. No, hermano, me dice, dan los que tienen la voluntad de dar, no el que tiene para dar. Como les digo, lastimosamente nosotros siempre queremos ponerle un porcentaje o una cuota. No es así, o no debe de ser así. Si bien es cierto, nosotros como iglesia manejamos el diezmo como un piso, ¿verdad? Que de ahí podemos dar más, porque ahí viene la parte sacrificial, voluntariamente, con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor al Señor y por amor a la iglesia. Y ya para terminar, hermanos, quiero que veamos unos ejemplos en la Escritura y a través de la historia de aquellos dadores generosos que puedan motivarnos a nosotros a cambiar nuestro corazón en esa área. La ofrenda de Abel versus la ofrenda de Caín. Eso lo podemos encontrar en Génesis 4:4. Pero también Hebreos 11:4 habla de que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Caín vino y dijo, que sea estos mangos puedo llevar, esto vamos a llevar algo pues, para que no digan que no lleve nada. En cambio Abel llevó de lo mejor, porque ¿para quién era? Para su Señor, para Dios. Otro ejemplo de la Escritura es la ofrenda de Abraham. A Abraham casi nada le pidieron. Solo da a tu hijo. Póngase usted en los zapatos de Abraham, sé que le van a quedar grandes, por lo menos a mí. Ofrenda a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Quejarse. Le reclamó al Señor y le dijo, ¿cómo es posible si ya viejo me lo has dado y quieres que... No, creo que te has equivocado. En obediencia y amor al Señor, Abraham obedeció. Cada vez que leo yo esa parte de ahí, digo, ay Señor Dios mío, ayúdame. También encontramos en la Escritura la ofrenda de la viuda. ¿Qué dio la viuda? Si solo 3 centavos dio. ¿Qué es eso para las necesidades que hay de la iglesia? Aquí es donde viene, no es la cantidad, sino el motivo de dar. Y el Señor Jesucristo resalta, todos dieron de lo que les sobraba. Como me dijo alguien, mira hermano, ande las fichas a un lado y los billetes a otro, para cuando le pidan, saque las fichas y los billetes déjalos guardaditos. Todos dieron de lo que les sobraba. Mas ella, hablando de la viuda, dio todo su sustento. O como cuando llega Elías con la viuda y le dice, dame de comer.
No, me decía, esto es lo último que tengo. Y si lo último, ya a morir con mi hijo de hambre, pues. ¿Qué hizo la viuda? Hizo conforme a lo ordenado por el profeta. Ay, sí, hermano, pero eso está en la Escritura y pues eso es porque conocieron al Señor y esos son ejemplos, pues, bien verídicos. Pues déjeme decirle que también en la historia hay ejemplos de generosidad. Hay en la República Dominicana un empresario que no daba el diezmo, o mejor dicho, no daba el 10% de su ingreso, sino daba el 90% de sus ingresos para la expansión del Evangelio. Se quedaba con el 10 para subsistir. Claro, económicamente estaba muy bien, pero el amor en el Señor para la expansión del Evangelio lo llevó a dar el 90% de sus ingresos para que el Evangelio sea expandido hasta lo último de la tierra. También hay un claro ejemplo en la iglesia de Ciudad Juárez, de Gracia Soberana, que a la hora de estar ofrendando o dando para la construcción del templo, ella donó el terreno donde está construido hoy la iglesia. Es una porción similar a la de Metrocentro. ¿Y lo hizo porque el pastor la obligó? No. Lo hizo por amor al Señor. Sí, hermano, pero usted me está hablando de eso y posiblemente puede ser algo inventado para que yo al nomás salir. Esos ni los conozco. Puede ser cierto. Pero el siguiente ejemplo, no creo que usted no los conozca. Nuestros hermanos de GHO. Ellos pagan su boleto, ellos pagan su estadía. ¿Para qué? Para dar a conocer al Señor. Para dar a demostrar a quién ellos han conocido. Para que a aquellos que ellos atiendan vean la manifestación de Cristo en ellos y que vengan a sus pies. Amén. Y un último ejemplo en la Escritura de la familia más dadivosa que ha existido en todos los tiempos. Y quiero que lea conmigo, por favor, 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueres enriquecido. ¿Dónde encontramos a Cristo? En lo que hemos compartido. Lo encontramos en esta porción de la Escritura. Él se dio en rescate de nosotros. Él bien pudo haber enviado un ángel, un arcángel o un querubín por rescatarnos. Pero no. Se dio a sí mismo como ofrenda perfecta, como ejemplo para nosotros de darnos en amor al Señor. Hermanos, no es la cuantía del dar, no. Es la motivación del dar. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Primero, si no estamos dando sacrificialmente, voluntariamente, con gozo,
y asumo de que estamos dando. Vengamos en arrepentimiento a fe al Señor, para que podamos nosotros dar al Señor primeramente. ¿Qué podemos hacer en aquellos momentos de dificultad? Lo que debemos de hacer es venir a Él. Venir a Él. Para que podamos nosotros encontrar el gozo de su salvación. Sé, hermanos, que las preocupaciones, las angustias, los problemas nos quitan, y puedo hablar a título personal de eso, nos quitan el gozo del Señor, nos quitan la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que animan o nos animamos mutuamente. Y que podamos tener la confianza de poder descargar en el Señor y también en aquellos que están cerca de nosotros y que puedan orar por nosotros. Sí, hermano, pero orando no me va a solucionar los problemas, definitivamente que no. Pero la carga es menos. La carga es menos. Y lo digo y lo repito a título personal. Y el Señor hará. Y sé que como Él lo ha prometido, así lo hará. Y por último, ¿cuál va a ser mi actitud después de escuchar esta serie de la generosidad de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser mi actitud? Solamente usted, Señor, lo sabe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, sabiendo, mi Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Sabiendo, oh Señor, que tu palabra dará frutos en tu tiempo perfecto. Sé, mi Señor, que tu palabra nos convencerá de pecado y nos mostrará la senda del gozo en el poder dar, Señor. Porque tú te diste a sí mismo en rescate de nosotros. Te hiciste pobre, oh Señor, para que nosotros fuésemos enriquecidos en tu gracia. Te suplico, oh Señor, que podamos nosotros, aquellos que manifestamos ser tus discípulos, poner en práctica, oh mi Señor, la generosidad.